Y es un texto muy interesante porque ustedes saben pues, la perspectiva de Bauman de la sociedad líquida, ¿cierto? Del mundo globalizado, pues en realidad tiende un poco más a hablar de lo que implica esa ciudadanía global, esos efectos del consumismo. Pero en este libro hay un punto de partida que parece distanciarse un poco de otros planteamientos anteriores, sobre todo porque en la introducción incluso él comienza diciendo que estamos en un mundo agotado y lo explica con elementos muy simples, pero que son evidentes. Si uno va a un cine, no encuentra entradas; si uno va a un concierto, las localidades están agotadas. Y entonces se empieza a mostrar cómo, a pesar de que estamos en un mundo del hiperconsumo, en donde se supone que hay una gran cantidad de oferta de servicios, de bienes, de mercancías, sin embargo hay un agotamiento. O sea, constantemente uno quisiera hacer cosas en la ciudad, pero en realidad se da cuenta de que las posibilidades comienzan a escasear en la medida en la que las localidades se van agotando. Mm, pues sobra verlo en distintos casos, sobre todo de espectáculos masivos, ¿cierto? El Circo del Sol, en fin, cualquier cantidad de espectáculos en términos globales en donde las localidades se agotan rápidamente. Pues esto además también porque evidentemente la cultura del hiperconsumo pues se ha ido masificando y cada vez más hay un consumo de la cultura de la misma forma que se consumen las mercancías, ¿no? Pues algo que se ha notado bien desde la perspectiva de las teorías críticas en lo que ellos llaman industrias culturales. Pero me parece interesante, antes de entrar como en esos detalles de lo que sería esa sociedad agotada, mostrar que en este mismo trabajo hay una referencia de Bauman a Gran Hermano. Y me parece muy interesante porque la referencia de Bauman a Gran Hermano, distinto a lo que veníamos planteando nosotros en el recorrido mismo por Gran Hermano, y también distinto incluso a lo que plantea Byung-Chul Han, que también hace referencia a Gran Hermano. Y es que Bauman parte del formato de Gran Hermano, pero el formato que nosotros conocimos como reality show. Y él comienza a mostrar cómo en realidad, más allá, digamos, de la figura orwelliana del control de Gran Hermano, lo interesante es que este formato televisivo comienza a mostrar la gran acogida que tiene en los públicos y cómo buena parte de las personas pues, que pudieron observar estos reality show en Europa terminaron votando, porque ustedes saben que en esos realities pues el público hace votaciones para ver a quién elimina y demás. Entonces termina mostrando cómo cerca de 10 millones de personas jóvenes, entre 18 y 25 años, votaron o participaron en las votaciones de ese formato de Gran Hermano, del reality show. Y eso es interesante porque muestra de todas maneras una reconfiguración del panóptico como lo veníamos viendo ayer también. Es decir, que de alguna manera este gran hermano que aparece aquí, pues ya no es esa figura controladora de Orwell, pero sin embargo es una figura que es omnipresente y sin embargo no tiene rostro, ¿cierto? Es decir, nadie sabe realmente quién es una voz que habla, pero que no tiene una imagen concreta. Lo que resalta Bauman, sobre todo del formato Gran Hermano, pues que ustedes saben que se extiende luego a otro tipo de realities, sobreviviente, bueno, hay muchos parecidos, pero en general lo que muestra este formato es que las personas que participan de allí, primero pues están expuestas al público, ¿no? Evidentemente su intimidad está puesta allí, de hecho es justamente lo que vende el formato, pero además son personas desechables, porque de lo que se trata en este tipo de realities es de ir eliminando progresivamente a las personas. Entonces eso lo va a llamar Bauman una desechabilidad de los seres humanos y hace alusión a ello porque justamente es uno de los elementos que hemos mencionado, haría parte de la sociedad actual, ¿no? Seres humanos desechables. ¿Desechables en función de qué? Bueno, pues en términos económicos, en función de su productividad, pero fundamentalmente eso, vidas desechables. Entonces, muestra que los vínculos que se construyen al interior de ese reality son vínculos que funcionan únicamente para que cada uno logre sacar el provecho posible para ir escalando, ¿cierto? Es decir, para no ser eliminado,
Pero en realidad es un vínculo pues absolutamente débil porque está lleno de desconfianza. O sea, es una cooperación que sirve para excluir a otro, pero que en realidad se sabe que tarde o temprano esas personas que han cooperado entre sí pues terminan haciendo algo para que eliminen al otro, digamos. Entonces, mm, eso que ocurre en un reality, pues interesa a Bauman porque para él ese es el modelo un poco de vínculo social de las sociedades actuales, ¿no? Es un vínculo de seres humanos desechables en donde si hay lógicas de cooperación son fugaces y son para un efecto, digamos, muy instantáneo de, de lograr cierto beneficio propio. Pero sobre todo, dice él que el elemento central que explicaría ese tipo de vínculo es el de la desconfianza. Es decir, que podría resumirse en un no confíes en nadie. Y de alguna manera, si este formato se extrapola entonces a lo que son los vínculos sociales actuales, como también lo decíamos ayer, pues estaríamos justamente en un modelo de vínculo social en el que no es posible sostener confianza en nadie. Aquí David nos menciona los Juegos del Hambre, creo que sí, es muy parecido, y es muy parecido a lo que viene seguramente también. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues ocurre que en ese formato, Gran Hermano, como también ocurre en la sociedad orwelliana, desde luego, cada uno se vincula con el otro únicamente porque, por utilidad, digamos, pero además es imposible instalar vínculos afectivos, vínculos amorosos a largo plazo o vínculos de lealtad también, ¿cierto? Esto no funciona allí en ese formato reality que sería pues el formato de los vínculos sociales en la actualidad. Pero hay un elemento adicional y es la figura, el papel que cumple el gran hermano. Porque lo que va a decir Bauman es que el gran hermano allí, pues en realidad es un ser imparcial, o sea, no es alguien que esté tomando partido por uno u otro, sino que simplemente está allí como en un lugar de imparcialidad, sin embargo, está todo el tiempo observando las situaciones. Entonces dice él que no podría llamársele cruel a Gran Hermano porque en realidad él no está incidiendo sobre la situación, pero sí es alguien que es indiferente, o sea, está en una posición de indiferencia respecto a lo que ocurre en el reality. Y esa posición es interesante porque también muestra una cierta posición, digamos, del sujeto en las sociedades actuales, ¿cierto? Una posición de indiferencia frente a aquello que observa en el espectáculo pues, de las sociedades actuales. Hoy lo estaríamos viendo, ¿no? En esta época de aislamiento. Tenemos entonces un sujeto que está observando, ¿cierto? Desde las pantallas, todo lo que ocurre, que funciona como Gran Hermano, como lo veíamos ayer, al menos desde la perspectiva de Byung-Chul Han, porque Gran Hermano, para Byung-Chul Han somos todos, pero a la vez no es ninguno, digamos. Entonces ese es un Gran Hermano que sobre todo está posicionado desde un lugar de indiferencia. No interviene, aparentemente es imparcial, eh, pero simplemente está observando el juego como también ocurriría, como lo mencionaba ahora David, por ejemplo, en el caso de los Juegos del Hambre, ¿no? El público simplemente, incluso los organizadores simplemente se dedican a observar el juego. Entonces, ese es un juego que muestra además que lograr ganar el juego, lograr salir victorioso del juego, pues depende de cada uno. En realidad, cada uno es el que, de acuerdo a las jugadas que haga, los vínculos que haga, pues podrá o no podrá ganar, pero en realidad no depende de nadie más que de cada sujeto, por decirlo de alguna manera. Y la ganancia de un sujeto, pues al mismo tiempo es la pérdida del otro, o sea, en la medida en la que los otros pierden, son excluidos, son sacados del juego, pues en esa medida yo voy ganando, voy posicionándome cada vez estando más cerca pues, del premio, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, podría resumirse ese formato Gran Hermano televisivo del que hablaba Bauman como un juego de exclusión. En realidad se trata de eso, de un juego de excluir a otros sin dejarse excluir uno mismo, ¿no? Es decir, que excluyan a los otros antes de que me excluyan a mí. Y si lo extrapolamos entonces al juego social, pues diríamos que es de alguna manera también como funciona el juego de la competencia, ¿cierto? Social y de la competencia por lograr, por ejemplo, entrar a un trabajo, por sostenerse en él, por tener un negocio y posicionarlo.
el posicionamiento de mi negocio seguramente pasa porque otros en ese juego queden excluidos, es decir, porque otros quiebren, por ejemplo. Entonces, en ese juego de la competencia, pues finalmente lo que ocurre con el vínculo social es que ingresa en una lógica de la exclusión constante del otro. Pero además hay algo adicional que vale la pena tener en cuenta con respecto al formato. Y es que ustedes saben que ese juego de la exclusión pues pasa pues por todo un drama en donde las personas se confiesan y después de que salen del juego pues cuentan su experiencia y en fin. Pero digamos que en cierto sentido hay una exposición constante a la humillación, digamos, hay una humillación pública, ¿cierto? Hay unos dispositivos confesionales, podríamos decir justamente en términos Foucaultianos, que son los que logran vender esa tragedia de cada uno de los sujetos que va saliendo del juego. Entonces, de alguna manera, la tragedia de la exclusión se convierte en parte del atractivo del juego. Es decir, si no hubiera exclusión, pues seguramente, pero además si no se mostraran los testimonios, ¿cierto?, de la experiencia de los jugadores cuando son sacados, pues seguramente el formato no sería tan interesante para los espectadores. Entonces, no podemos perder de vista también que ese es uno de los aspectos pues, importantes del juego. Entonces, por eso, la conclusión allí de Bauman va a ser que habitamos en un mundo en ese estilo de Gran Hermano, que está proyectado, dice él, en la gran pantalla de la sociedad. Hoy, de alguna manera, estaríamos viendo eso. En el formato de la gran pantalla, pues, ¿qué tenemos? Tenemos un juego que ha capturado por completo al público, que tiene que ver con la pandemia, los contagios, las muertes, en fin, digamos, la tragedia económica también que está provocando el virus. Y cada uno allí es gran hermano al tiempo que es uno de los sujetos que está en el juego, porque finalmente ninguno de nosotros está por fuera de esta lógica. Y en un juego de exclusión que cada vez va dejando más personas, ¿cierto?, al margen, digamos, y poblaciones enteras, de hecho, al margen. Entonces, él dice que eso instala una nueva forma de dominación, pero que esa nueva forma de dominación en realidad, distinto al formato orwelliano de Gran Hermano, que está altamente regulado, ¿cierto?, por la telepantalla, este sería un juego que funciona a través de la desregulación. O sea, ahí está la exclusión, ahí está la tragedia, ahí está la competencia, pero no se hace nada, simplemente se permite que el juego siga funcionando. Entonces dice él que es un modo de dominación que se funda sobre una institución de la inseguridad. O sea, que es porque cada uno depende de cada uno, pero en esa posición está inseguro porque puede ser excluido como cualquier otro, que aparece una sensación de inseguridad para todos los participantes, en este caso pues para todo el conjunto social. Y esa inseguridad que percibimos todos, por ejemplo, y en el caso del virus es evidente, todo el mundo, por más que esté en cierta posición de comodidad, sabe que esa posición puede ser transitoria. Y cada uno sabe que está en un lugar de inseguridad. Entonces ese lugar de inseguridad, dice Bauman, se convierte en una forma de dominación a través de la precariedad de la existencia. Es decir, nuestra precariedad, nuestra condición actual, que en términos psicoanalíticos se llamaría de desvalimiento, nuestra situación de desvalimiento infantil, como la llama Freud, nos sitúa en una posición de precariedad, ¿cierto? Es la pura precariedad de la existencia, que se traduce en una sensación de inseguridad, la que al mismo tiempo instala la lógica de dominación, sin necesidad de que haya una coacción directa. Ayer, en una de las preguntas, se decía si acaso toda esta lógica de dominación funcionaba sobre una coacción efectiva o evidente, ¿no? Y lo que estamos viendo es que no necesariamente tiene que haber un movimiento coactivo para que la dominación funcione, sino que al contrario, la desregulación, que genera inseguridad y que sitúa la existencia humana en una condición precaria, es suficiente para ejercer una dominación sobre el sujeto. Esto lo podríamos ver desde múltiples perspectivas. Yo insisto en que el caso más evidente es el de los campos. Funciona de una forma parecida. Si bien habían medidas coactivas, lo que puede decirse al interior del campo es que al mismo tiempo había una, eh, mm, una serie de condiciones que iban dirigiendo la vida de los sujetos hacia una precariedad. ¿Sí? Y más allá de que directamente se les matara o no se les matara,
pues lo que ocurría era que esas condiciones de inseguridad y precariedad hacían que la vida de algunos, pues en términos de su fuerza productiva, fuera reduciéndose al mínimo. Y al reducirse al mínimo, pues tenía que ser excluido del juego porque no podía mantenerse si no tenía fuerza de trabajo. Entonces es un modelo que es muy parecido, pero es un modelo que volviendo al tema que nos pone David de los Juegos del Hambre, pues me parece que funciona de la misma manera, ¿no? Eh, esta precariedad que comienza a aparecer, no ahora, ¿no? Pero en realidad, digamos, ya existía, a pesar de que en algunos contextos estaba un poco velada, pero ayer mencionábamos casos, ¿no? La producción maquilar, por ejemplo, muestra esas condiciones de precariedad, en donde al mismo tiempo la gente decide si entra al juego o no entra, pero pues si no entra, está en una situación más difícil. Entonces, esa condición que ya existía, pues hoy se hace más evidente con la pandemia, ¿cierto? No, no es que la pandemia haya traído inseguridad, ni haya traído pobreza, ni haya traído exclusión. Es simplemente que sale a la superficie de algo que hacía parte ya de la realidad social. Pero lo que sí es cierto es que agudiza las condiciones de precariedad de las poblaciones y al agudizar esas condiciones, pues evidentemente lo que ya muestra la OMS en sus estudios es que se viene una época de hambruna y la época de hambruna se convierte en una forma, como lo vimos desde el principio, desde nuestro primer encuentro con Malthus, se convierte en la forma más efectiva para lograr un control poblacional, sino a través de la muerte efectiva de quienes están aguantando hambre, por lo menos a condición de que esa precariedad se convierta en una forma de dominación. Es que ya lo decía Malthus justamente en la primera clase que tuvimos. Entonces, el problema de todo esto, como lo veíamos justamente ayer con Byung-Chul Han, es que eso que es una contradicción sistémica, porque el problema es sistémico, el problema de la inseguridad, el problema de la desregulación y de la precariedad es sistémica. Sin embargo, termina convirtiéndose en un problema aparentemente individual cuya solución es biográfica, ¿cierto? Cada sujeto tiene que mirar cómo hace en el juego porque depende de sí mismo. Y entonces, bajo esa premisa, bajo esa lógica, pues deja de haber cualquier tipo de responsabilidad de parte del Estado, que sería quien pues tendría que intervenir, ¿no? Para mejorar ese tipo de situación. Es un poco el juego tal cual lo proponía Malthus, ¿no? Es decir, porque recuerden que cuando hablamos de Malthus dijimos, ¿qué decía él? Pues no hay que hacer nada, porque la misma naturaleza se encarga del equilibrio. Pues es un poco eso lo que estaría ocurriendo hoy, no hay que hacer nada. Es suficiente con que la naturaleza haga su trabajo para que de nuevo la población se equilibre. Eso entonces, con respecto a esta exposición que hace Bauman en la primera, pues en una de las partes de su trabajo, en donde hace la referencia a ese formato gran hermano, que se habría extendido entonces al conjunto poblacional. El segundo aspecto que me interesa mostrar de su mismo trabajo es algo que él llama el mundo agotado, porque justamente eso es lo que tenemos hoy, ¿no? Un mundo agotado. Y él parte de un planteamiento kantiano, y el planteamiento kantiano, pues básicamente es que como tenemos un mundo a donde no hay más a dónde ir, ¿cierto? En la lógica esférica, entonces, del planeta, pues de alguna manera todos estamos en una especie de interior y no hay más a dónde ir. Entonces, por eso Kant decía que era necesario mantener una ética de la hospitalidad, ¿cierto? Ser hospitalario con el otro. Esto es algo que ha desarrollado muchísimo, pues digamos, eh, la ética y las distintas pues, perspectivas contemporáneas de la ética. Pero es algo que realmente Bauman empieza a cuestionar y se pregunta si acaso esa ética de la hospitalidad planteada por Kant es posible en un mundo al cual no hay a dónde ir y por lo tanto está agotado. O sea, ¿puedo yo ser hospitalario en un mundo lleno de inmigrantes que no tienen para dónde ir cuando ese, ese intento de ellos por habitar en el mundo mío pone en riesgo mi propia estabilidad? Pues parece que no es tan sencillo la hospitalidad en ese sentido. Y nosotros lo hemos visto de cerca con las migraciones venezolanas,
sobre los cuales consideramos que ponen en riesgo incluso nuestras mismas formas de subsistencia o amenazan la posibilidad de obtener un trabajo o disminuyen las formas de remuneración, ¿cierto? Porque trabajan a menor precio. Bueno, en todo caso, pareciera que en vez de aplicar el principio kantiano de la hospitalidad, ¿cierto? Más bien el otro constantemente está amenazando nuestro lugar. Entonces, eso es algo que va a comenzar a señalar Bauman a propósito de todo el movimiento migratorio que ustedes saben, pues que evidentemente en Europa es un fenómeno muy agudo. Entonces dice que eso va a implicar toda una política del control de los pasaportes, las visas, controles aduaneros y migratorios, y necesariamente va a ir generando un tipo de población que va quedando muy al margen, porque, y él los va a llamar los sin papeles, o sea, es la gente indocumentada. Entonces, nosotros lo veríamos fácilmente en la migración que hay hacia el norte, hacia Norteamérica, ¿no? Personas indocumentadas que logran filtrarse, que logran ingresar a Estados Unidos y que logran insertarse también en el mundo laboral, pero en condiciones muy precarias, ¿no? Entonces, ese es un ser humano cuya vida, como lo decíamos atrás, a partir del formato Gran Hermano, pues es una vida que puede ser no solamente excluida, sino desechada, ¿cierto? Entonces esa marginalidad que aparece ahí de esa vida desechable, podríamos llamarla, que es muy parecida al concepto de Homo sacer de Agamben, de la vida desnuda, de esa vida sobre la cual se puede hacer cualquier cosa porque ha perdido sus derechos políticos. El inmigrante es la figura perfecta para hablar de la vida desnuda, ¿no? Ya que es alguien que en el país en el cual, al cual ha migrado, pues es un indocumentado y si acaso ha entrado legalmente, de entrada no tiene los mismos derechos del ciudadano nacional. Entonces, eso lo expone necesariamente a que se haga con él algo, digamos, que ponga en riesgo su misma existencia. Entonces, el asunto es que Bauman comienza a mostrar cómo en épocas de la colonización, sobre todo esta oleada de colonización del siglo XX, en donde yo lo he nombrado en algunas ocasiones, África se reparte desde un mapa, ¿cierto? En, básicamente en Berlín, en una convención en Berlín, la mayoría pues de países europeos, digamos, está Francia, está Bélgica, está Italia, pues la misma Alemania, Inglaterra, cogen un mapa literal, un mapa de África y se dividen el territorio. Y en la medida en que cada uno llega allá y pone su bandera, pues simplemente ya declara potestad, digamos, soberanía más bien sobre ese territorio. Pues eso mostraba un poco bajo esa lógica colonialista que había donde poner la bandera, digamos, que habían todavía territorios libres. Pero lo que comienza a mostrar Bauman es que hoy no hay territorios libres, ¿no? No hay entonces a dónde migrar tampoco en realidad, ¿no? Pues tenemos un mundo que por más que hayan flujos migratorios, siempre a donde llegamos pues está ocupado. O sea, es un mundo ocupado, a cualquiera de los lugares a donde se vaya estará ocupado. Y entonces eso hace que esas personas que llegan a esos sitios pues terminen siendo confinadas de alguna manera. Es decir, que los modelos para atender a estas poblaciones migrantes son fundamentalmente modelos de aislamiento, fundamentalmente. Entonces eso va a dar lugar pues a una lógica del refugiado, ¿no? Pero el problema de la lógica del refugiado es que uno diría, pues, el refugiado, digamos, la condición de estar refugiado es una condición temporal, que puede obedecer a varias razones, la guerra, la migración económica, pero se supone que es una condición temporal y que una vez las situaciones que la han provocado, las condiciones de excepcionalidad desaparecen, pues las personas pueden regresar a la vida normal, ¿cierto? Pero en realidad lo que comienza a mostrar Bauman es que no, o sea que el mundo de los refugiados que se someten a aislamiento es cada vez más la regla y es cada vez más lo que comenzamos a observar y lo que se observa sobre todo en Europa. Entonces, mmm, esas oleadas de migración, fíjense por ejemplo en el caso nuestro, pues las más evidentes son las migraciones venezolanas. Pero Colombia se ha convertido en un sitio de migración, digamos una zona de tránsito migratorio, ¿no? No de permanencia necesariamente, pero sí de tránsito e incluso algunas personas terminan quedándose. Si lo ven, por ejemplo,
en el paso que hay hacia Panamá. Es un paso constante de migración, incluso de cubanos, ¿no? Que hacen una vuelta extensa para poder ingresar a Estados Unidos eh, por Centroamérica, llegando incluso primero a Colombia. Entonces, o sea, en todo caso, lo que comenzamos a mostrar pues es que hay una serie de flujos migratorios, de movimientos, de tránsitos humanos, de transhumancia, entonces, que comienza a hacer que esa población sin papeles, como la llama Bauman, aumente. Entonces son personas que pierden su lugar, que no tienen lugar y que no tienen papeles. Entonces al no tener papeles se suma el no tener lugar, ¿cierto? Eh, entonces, una persona que no tiene lugar y no tiene papeles, ¿qué condición, digamos, qué posibilidad de existencia tiene? Si miramos incluso el caso interno, porque podríamos no ir a los flujos migratorios de los que estamos hablando, ¿no? Podríamos hablar del caso de desplazamiento colombiano, que es muy parecido. Personas que no tienen lugar, desterradas entonces, y personas que no tienen, digamos, derecho a la ciudad, por ejemplo, como si el resto de población o algunas poblaciones. Entonces, esas condiciones de precariedad realmente comienzan a convertirse en la regla y dice él que esa precariedad que genera inseguridad, como le decíamos atrás, se convierte en el modelo de la condición humana en los tiempos actuales. Esa sería entonces la condición de la humanidad en tiempos actuales. La del inmigrante, la del indocumentado, la de aquel que no tiene lugar. Y dice él que, aprovechando, claro, a otros autores que hablan de las comunidades imaginadas, por ejemplo, Andersen dice que para entender qué es una nación, pues hay que partir del hecho de que una nación se configura a partir de una comunidad imaginada, ¿cierto? Digamos que en principio las comunidades son comunidades imaginadas y a partir de allí pues nos reconocemos identitariamente, nos reconocemos porque tenemos problemas comunes, en fin. Entonces lo que él dice es que estos sujetos que no tienen lugar, que no tienen papeles, que están en condiciones de precariedad y que son desechables, prescindibles, pues son sujetos inimaginables, son sujetos impensables y por lo tanto no tienen derecho a ser imaginados. Y como no tienen derecho a ser imaginados, pues no tienen derecho a construir comunidad, ¿cierto? Además de todo, ¿no? Eso entonces hace necesariamente que lleguemos al modelo que les anunciaba al inicio, ¿no? Un modelo en donde proliferan los campos de refugiados, un modelo en donde proliferan los modelos de aislamiento y entonces un modelo en donde la figura que se convierte en regular es la de los guetos. ¿Sí? Eh, ya lo decía que los guetos pues son además una figura que surgen a partir de la solución judía, ¿no? El aislamiento en barrios de los judíos, primera medida. ¿Y qué pasa con el gueto? Pues que es una figura en donde hay una discriminación por algún tipo de razón, ¿no? Porque son personas pobres, porque son personas inmigrantes, porque son, digamos, son barrios llamados de invasión o irregulares, o hoy, porque están enfermas, ¿no? Hoy es posible entonces aislar barrios enteros porque hay una gran cantidad de población que está enferma. Y ese es un poco el modelo que no viene, sino está ahí, que estamos viendo, ¿no? Barrios, municipios, departamentos aislados, Amazonas es un caso, departamento aislado, porque hay una gran cantidad de población infectada. Ya sabemos que las razones de su infección obedecen justamente a esta lógica de desregulación, donde no se hace nada, no hay camas de UCI, no hay médicos suficientes, entonces simplemente ¿qué se hace? Pues permitir que el virus haga lo suyo, pero en todo caso contener, aislar la población. Pues es esta misma lógica la que aparece acá, ¿no? Entonces, campos de refugiados que se convierten en regulares. ¿Qué implica eso? Una vigilancia de la entrada y la salida. Implica eso entonces una entrada discriminada, ¿no? Un bloqueo de la salida, un bloqueo de lo que ingresa, de lo que sale, que ustedes saben bien, por ejemplo, sería entonces el modelo de los leprocomios, ¿no? Justamente, un modelo de exclusión, de aislamiento, de regulación.
también justamente a condición de la enfermedad, ¿no? Que es lo que estaríamos viendo hoy, digamos, la expansión de esa misma lógica de aislamiento. Y es allí en donde Bauman se permite nombrar a un autor que ha trabajado esto, que es el señor Logic Bacquant, que denomina él a esto los hiperguetos. Entonces estaríamos hoy en una sociedad de hiperguetos, ¿no? Entonces es el aislamiento de barriadas enteras, de las villas, miseria, de las favelas, de las comunas, ¿cierto? Un aislamiento permanente de ciertas poblaciones y un control de esas poblaciones. Entonces esa no puede ser, dice Bauman, una tierra hospitalaria como la proponía Kant, ¿no? Porque lo que permanece en esas poblaciones es la desconfianza incluso entre ellos mismos, ¿no? Entonces hay un recelo, hay una desconfianza al otro, además hay formas delincuenciales en su interior que terminan de afectar a la misma población que habita allí. Y además, esas poblaciones comienzan a ser concebidas como un riesgo permanente para aquellos que están afuera, digamos, para los que están en la ciudad, esas poblaciones y quienes viven allí son un riesgo constante. Los de afuera ven como un riesgo a esa población y entonces eso hace que aumenten las medidas de contención, de control y pues también evidentemente de aislamiento. Fíjense que esa es de alguna manera como la medida que tendríamos, ¿no? Tenemos unas poblaciones que se asumen como riesgosas y que por lo tanto la población que está afuera de ellos, pues quieren que estas poblaciones se mantengan en contención, ¿no? Mm, eso es básicamente, podríamos decir, un campo o la lógica del campo puesta allí al servicio de la economía actual, pero también de la regulación o la escasa regulación política actual. Eso es de alguna manera lo que tenemos hoy, hiperguetos, conglomerados de personas que están simplemente allí aislados, eh, que se permite que ocurra lo que ocurra allí sin regulación, es decir, interesa que esas personas no salgan más allá de sus fronteras porque generan eh, pues algún tipo de miedo, cierto, de riesgo para los demás, pero lo que ocurra allá adentro, si se matan entre ellos, ellos verán, ¿no? Y lo vemos, o sea, hay lugares, por ejemplo, en Bello, Antioquia, en donde la policía no entra porque mandan las bandas criminales. Hay lugares a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Cauca, Chocó, bueno, digamos, tenemos Nariño, ¿no? Tenemos una gran cantidad de poblaciones, de departamentos enteros en donde lo que interesa es más mantener una contención, pero lo que ocurra allá ya no se interviene porque es una vida de todas formas desregulada, ¿no? La lógica de todas maneras es la desregulación en el interior. Eso es entonces una figura de campo, como les decía ahora, ¿cierto? Eso es una figura, un Auschwitz puesto a funcionar en la lógica social o una goulash, como lo llamaban los soviéticos. Mm, en todo caso, en donde no hay forma de escapar, en donde hay un despojo de la identidad en la medida en la que no se puede construir una sociedad imaginada, entonces también hay una expropiación de la posibilidad de construir comunidad. Y en donde estas personas que sobreviven, porque además simplemente sobreviven en esos lugares, comienzan a tener una especie de figura de fantasma o para ser más precisos, de zombies, ¿no? Son algo así como los zombies que amenazan entonces a la población del exterior y que por lo tanto hay que mantener allí afuera, hay que mantener controlados, regulados, para evitar sobre todo que generen riesgo para el resto de la población. La pandemia nos pone hoy ante una situación similar. Es cierto que los argumentos que se exponen son los de la salud pública, pero hay que entender también que los argumentos de la salud pública no han funcionado únicamente en estos tipos de casos de pandemia, sino que también han sido la excusa perfecta para que las formas de aislamiento, exclusión, segregación eh, se impongan como medidas políticas permanentes y eso lo pueden revisar ustedes en la historia del siglo XX. Dejo hasta ahí y recibo sus comentarios al respecto. Muchas gracias.
Bueno, parece que no hay mucho ánimo de comentar en esta hora. Antes de entrar en el siguiente tema, quisiera mostrarles algunas cosas que seguramente ustedes han escuchado, que todos conocemos, pero que me parece importante ubicarlas como posible corpus, digamos, argumental de esto que hemos dicho. Un aspecto importante a tener en cuenta y que podría entonces servir de base para, para promover una sociedad de aislamiento. Ustedes han escuchado mencionar que hay pocos, ha bajado, digamos, el índice de homicidios, ha bajado el índice de robos, ha bajado incluso los índices de contaminación. Es decir, que hay una gran cantidad de efectos positivos para las sociedades actualmente confinadas, a no ser por la crisis económica que provoca la recesión. Podríamos decir que los efectos positivos muestran que sería una ruta importante, una salida quizá para buena parte de los problemas actuales. Voy a permitirme compartir brevemente, solo como algunos titulares y ahí como un par de cortos de los videos para que podamos ratificarlo. Les voy a compartir la pantalla. Fíjense lo que tenemos por acá. Fíjense, dice, en un 53% se han reducido los homicidios en el país por aislamiento. Es una noticia del tiempo. Fíjense por acá, y esto fue al 31 de marzo, es decir, que ni siquiera es muy reciente. Fíjense que por acá se va a hablar de algunos otros aspectos que han mejorado. Fíjense acá en puntos clave. En un 36% se han reducido las extorsiones, el hurto a automotores cayó en un 22,9%, el hurto a celulares se redujo en un 10%, los delitos sexuales han disminuido en 28%, el hurto de bicicletas en un 11%. Entonces eso comienza a mostrar que, en efecto, parece que hay algunas cosas que han funcionado mejor bajo medidas de aislamiento. Fíjense, por ejemplo, acá la delincuencia en Medellín disminuye en un 80% durante la cuarentena, es entre el 1 de enero y el 21 de abril, en comparación con el 2019, la disminución de los homicidios en un 51%. Durante 44 días consecutivos no se han presentado asesinatos. Miremos brevemente este par de cortos que nos muestran los efectos positivos del aislamiento en términos ambientales. Bueno, pues ustedes lo ven, eso ha sido muy sonado por los medios. Fíjense por acá, bueno, este está en inglés, pero sé que ustedes pueden leerlo.
ahí lo tienen ustedes, algunos ejemplos de la disminución de los efectos, digamos, negativos o de los, digamos, de las principales problemas, ¿no? Actuales, planetarias en el caso de la contaminación, por ejemplo, y humanas en términos de la delincuencia, fundamentalmente. Es cierto lo que dice Susan sobre el asesinato de líderes sociales, ¿no? En efecto, pero pues eso justamente lo que pone sobre la mesa es que se trata de unos asesinatos sistemáticos, selectivos y por lo tanto con claros intereses políticos. Lo que muestra es justamente que no son asesinatos producto de la delincuencia como se ha querido hacer ver. Porque justamente ese tipo de asesinatos pues han reducido sustancialmente en esta época. No sé si tengan algún comentario sobre esto.